Espero que ahora andemos. No sé por qué pasa que se Está. corta. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Hola, hola. Seguramente había ahí unas entidades arcónticas parasitarias tratando de que no nos Siempre, comunicáramos. siempre se dice. No den información. Exactamente. Las esfinges están vigilando siempre. Hay que, ¿qué hacen esta gente? ¿De qué va a hablar? Pero hay que mantenerse firme, me parece ahí. Sí. Sostenerse firme y mantener el argumento. Así que, ¿cómo andan? Buenas tardes. Bien, bien, bien. Dice, no queremos que se unan más. Sí, cada vez Está son, muy cada vez bien. son más flyers, o sea, entonces. Sí, sí, sí. Bueno, aquí estamos después de un par de cancelaciones por, bueno, cuestiones de contratiempo, así que, y bueno, sí, mira lo que voy a hacer yo, me voy a tomar el atrevimiento de decirle bienvenida a Miriam porque era en realidad entiendo yo que la ideóloga de esa conversación iniciática aquella vez Es verdad. principal, Ujú. Bueno, de entonces hecho la idea bienvenida, o fue sea, de él iniciar esta serie de lives, empezar sí, a dar más información a la gente y ya, yo fui la parte logística. Pero qué bueno, qué qué gusto bueno. ahora ya estar aquí, Dani. Oye, yo tengo No, un una placer, duda gracias a usted. que me surgió desde que empecé a seguirte con el nombre de tu página. ¿Por qué soberbia somos todos? Porque sé que lo has Bien, explicado varias veces, pero es una palabra que generalmente traen como una connotación negativa, ¿no? claro. De hecho, de eso se trata, generar un poco de impacto. Será por mi condición de Aries, ¿no? El que choca, un carnero, ¿no? Viene y choca el tipo. También hay que hacerse cargo de eso, ¿no? Una carta natal individual. Bueno, el concepto de soberbia tiene que ver con, yo creo que lo he explicado en un directo, y tiene que ver con mi historia en particular, con esto de nunca entender por qué si uno actuaba como sí mismo era llamado arrogante o soberbio. Yo diferencio hoy las palabras, pero la gente las junta, ¿no? Arrogante, soberbio, altanero. Y digamos, cuando uno actúa con seguridad, aún teniendo la facultad de poder estar equivocado. Porque se puede estar equivocado, pero con el convencimiento de que uno decía algo y estaba firme, ¿sí? Y estaba concreto. Entonces ese trayecto de la vida de uno me llevó a estudiar las palabras. Yo lo he dicho muchas veces, vengo del cristianismo, entonces me compré un diccionario, me gustaba estudiar muy bien. Fíjense lo que estoy diciendo, vengo del cristianismo y para el cristianismo la soberbia es el pecado más grande, ¿sí? O al menos para la oficialidad desde el punto de vista Uno católico. de los Ni pecados hablar desde el capitales, punto de ¿no? vista. Claro, porque de hecho, desde el punto de vista incluso evangélico, o sea, protestante y toda soberbia, porque está en la Biblia, está mal vista. Bien. Por lo tanto, imagínense lo que para mí fue atravesar eso, para después llamarme a mí mismo y darme cuenta de que la palabra tenía una connotación que hay ciertos líderes sacerdotes o cierta doctrina impide, ¿no? Bueno, y en particular, porque se le asocia a Lucifer, ¿no? Y hay otra palabra más para charlar, ¿no? Interesante de, de una frase que a mí me gusta mucho, que me la dice siempre Alfito Basile, al quien le mando un saludo, que me dice, el mundo siempre persigue a los portadores de antorchas. Wow. Eh, entonces, claro, intenta apagarle su luz, lo colectivo, ¿no? Entonces, en función de eso, compré este diccionario, me gustaba estudiarla en profundidad, a ver qué quería decir detrás de esa palabra en el lenguaje español. Dice una cosa, después vemos qué parece. Y bueno, entro en el tema de la Tierra plana y todo lo que ya me conocen, saben dónde vengo, qué sé yo, 2015, 2016. Y me pongo a estudiar las palabras así, hasta que un día me cae a mí de nuevo esa palabra que me decían cuando tenía 8 años. Entonces, ustedes imagínense, y no debe ser el único caso, ¿eh? ¿Cómo un niño puede ser soberbio? ¿No? O sea, fíjense eso, raro, es como un niño quizás, no sé si quiere ser soberbio, entre comillas, sino que parece porque la cultura nos ha dicho que eso está mal, que un individuo, aunque sea un niño, alguien seguro de sí mismo, alguien que incluso hasta puede ir de frente y muchas veces hasta ha sido arrogante, yo lo he sido muchas veces y hasta a veces siempre está ese hilo conductor y muy fino de
cometer arrogancia, cometer altanería, de pasarse de rosca de personalidad, ¿no? De hecho, perdón que te interrumpa, pero dicen, aquella persona que logra lo que quiere. Y es exactamente lo que dices, ¿no? Esa seguridad ya lo tachan de Claro, soberbio. claro, fíjense que claro, ¿por qué? Porque, bueno, si volvemos a la palabra en sí, significa de la etimología superbus, ¿sí? Que es la misma raíz etimológica que la palabra soberanía. Fíjense que sober es la raíz etimológica que comparte con soberbia. Lo que pasa es que la cultura dice que una es el soberano, pero fíjense que el soberano es el dueño de sí mismo también. Por eso es soberano, por eso está por encima. De hecho, se le llama a Dios soberano, o se le dice que un país es soberano, la soberanía de un país, que no debe ser pasada por encima, sino que él está por encima, fíjense, ¿no? Entonces, acompañada esa soberbia, yo dije, ojo, voy a intentar, si puedo, quitarle esa carga energética negativa que trae y tratar de revertir ese designio. Y fíjense que cuando a alguien le dice a alguien que no conoce esto, le dice soberbio, le intenta dañar en el cuadrante del alma, en los sentimientos. Y cuando uno saca esa carga energética, esa intención, esa puesta de sentido que trae a través de la cultura, lo aprendido desde afuera, eso ya no te duele, porque ya sabes qué significa. De hecho, hoy, fíjense que el video que miren, no es casual, el 28, ahora, hace 2 días, se cumplieron 2 años de que yo hice ese video explicando soberbio versus humilde. Y fíjense que culturalmente se eleva el concepto humilde, que viene del verbo humilitas, que significa el que está humillado. Y sin embargo, para la cultura, humillarse, estar humillado, está bien visto. Bueno, no significa eso, en realidad significa que vos no te la creas. El tema no es que te la creas, el tema es que estés firme, que estés seguro. Claro. Aún, insisto, al riesgo de estar equivocado, porque se puede estarlo, porque nadie tiene... Porque el tema es, ¿firme desde qué lugar? ¿Desde una opinión objetiva, subjetiva? Fíjense, ¿firme en una decisión hacia afuera o firme en una decisión desde sí mismo? Sí, ¿Sí? Con una opinión. Incluso es un adjetivo que utilizan contra las personas o los buscadores de verdad como para hacernos dudar, ¿no? De lo que creemos, de lo que intuimos, de lo que sabemos adentro de nosotros, aunque no tengamos a lo mejor los argumentos para exponerlo, pero lo sabemos, lo recordamos. Y por medio de esa palabra es que buscan hacernos dudar. Sí, sí. Entonces, imagínense que si culturalmente, fíjense, ¿no? Fíjense que esta, si se quiere, paradoja. Culturalmente, la gente dice, no, porque la iglesia, el cristianismo, la doctrina es esto, es esto y es esto, y yo lo entiendo, ¿no? Porque años de asesinatos, años de esto, años de engaño, años de dinero ahí, y los sacerdotes y la gente, ¿no? Bla, bla, bla. Pero por otro lado, no logra sacarse eso que la doctrina te enseñó. Es decir, fíjense esa paradoja, porque la doctrina te enseñó que la soberbia era mala. Por un lado, vos te das cuenta que la institución no está bien, pero aunque vos odies la institución es un pedazo de objeto. El concepto te lo llevaste puesto. Es decir, yo tomé el veneno, como se dice, y me lo llevé y no me di cuenta, aunque yo me di cuenta que ese estaba engañando, o que ese son, como vemos, ¿no? Abusadores, lo que fuere, no importa, o ese se llenó de dinero con la plata de los fieles, o ese está engañando, o ese, en fin, pero te llevaste el veneno. Entonces, en este caso particular, el veneno es justamente lo aprendido. Entonces yo me gusta ir mucho y dar la otra versión, o la versión que estaba, o la que no conocíamos de las palabras, y en particular de la soberbia me parecía muy importante y que me resignificaba a mí mismo. Me parecía incluso una palabra que a mí siempre me marcó, ¿sí? Insisto, me decían de chico, pero muchas veces hasta la propia familia, no, este es un soberbio, agrandado, ¿viste? Fíjense las expresiones, agrandado, ser grande está mal. Claro. Pero sin embargo nosotros después tenemos a alguien que, mira qué grande ¿no? Y lo ensalzamos. Y fíjense que también descubrimos ahí esto de las cosas podían ser soberbias, pero las personas no. Ejemplo, siempre doy el mismo ejemplo, Messi hizo una soberbia jugada, ¿no? Entonces la jugada es soberbia y es ensalzada y es hecha y expresada de ese modo, pero ¿quién la hizo la jugada?
Messi. Pero Messi no puede ser soberbio. Entonces, ¿cómo es que algo emerge, algo hecho por el artista, y lo que hizo el artista es más importante que el artista? Claro, porque lo que hizo el artista en sí se dice que puede ser interpretado por muchos, pero el artista es único y original, y por eso es soberbio. Porque es original, porque reside en el origen, porque no es copia de. Y eso creo que es a lo que apunta el concepto de soberbia somos todos. Cada uno encuentre, desde el punto de vista del que se ensalza a sí mismo, el que es dueño de sí mismo, el que se orienta hacia sí mismo, cada uno encuentre el origen de sí mismo. El origen, como dice una expresión y una frase que me gusta a mí mucho, es que descubra el Dios que cada quien es en el origen. Me gustó mucho eso Esto es que un mal. dijiste, o sea, el que es uno, el que es original, el que es propio, es el que es soberbio, ¿no? Porque lo que han buscado es que al final que todos seamos iguales, que nadie destaque, que no pensemos por nosotros mismos, que no pongamos nuestras opiniones. Y eso es lo que hemos estado haciendo, ¿no? Ser nosotros, o estamos recordando a ser nosotros. Exactamente. Fíjate, Dani, que, o sea, justamente hablando de eso, algo que a nosotros nos empezó a llamar mucho la atención cuando empezamos a escuchar acerca de este tema de la forma del lugar donde vivimos, de que no era como nos lo habían enseñado, que te empieza a romper como todos los paradigmas, entonces es complicado. De hecho, a mí me gustaría, por ejemplo, preguntarte, ¿cómo le explicarías a alguien que apenas como que está iniciando en esto? Porque en el caso, por ejemplo, de Miriam, o sea, me dices que yo no entiendo muchos conceptos. O sea, algo dentro de mí me dice que sí, pero hay muchas cosas que como que técnicamente no entiendo. ¿O cómo Sí, es? sí, como la explicación a lo mejor científica, o sea, o bueno, lo que ustedes han ido explicando técnicamente, eso no me entra, o sea, todavía mi ego se resiste, pero mi ser interior, mi intuición, me dice, es así. Y por eso, y me costó algo de tiempo. Claro, porque si la estructura cultural que se puede ser analizada como, imagínense, como un andamio, no sé si con esa la palabra se usa allá, ¿no? Fíjense que está hecho con enlaces y cruces y está hecho con eso, y pareciera que en los extremos y en los nodos, ¿sí? Los enlaces serían las barras del andamio, ¿no? Y los nodos, cuando esa estructura está muy rígida, que es nuestra estructura, nuestra memoria arquetípica, nuestro cerebro, es una estructura así, cuando lo que viene a ser algo que es lo llamado la disonancia cognitiva es como si rompiera o si sacara un nudo o si quebrara o si cortara uno de esas barras. ¿Y qué le pasa al andamio si pasa algo de eso? Empieza a tambalear. Y el individuo por dentro está queriendo sostener eso porque se cae. Claro, el andamio se cae y los albañiles no pueden seguir haciendo la pared, ¿no? Y entonces hay que sostener eso. Y ahí está el tema, pero una vez que eso fue desestructurado, fue intervenido, inmediatamente nosotros vamos a hacer otro andamio con lo ya dado. Vamos a querer construir porque precisamos de una referencia. Es decir, precisamos para poder hacer esos conectores que haya algo firme, ¿no? Y fíjense que cada vez que digo firme, ¿qué pasa con la tierra que se mueve? Algo ellos quieren imponer ideológicamente, conceptualmente, cuando dicen que se mueva, decir que no está firme, y que no solo dicen que se mueve, que rota, ¿sí? Sino que se traslada, sino que bambolea. Fíjense todos esos movimientos, y las palabras no son cualquiera. Un bamboleo es alguien que no está seguro, es algo como si construyeras algo que no está realmente en sus bases fundamentales, ¿no? Y fíjense que las cosmogonías anteriores siempre hablaban de una tierra firme, estacionaria, y además usaban conceptos, usaban las tortugas, qué sé yo. ¿Por qué? Porque en realidad eran ideas de lo que representa simbólicamente, ¿no? Que la gente se ríe sobre eso, pero en realidad eso es un símbolo. Claro. No es que hay una tortuga abajo ni un elefante, porque así lo mismo la NASA utiliza, por ejemplo, símbolos como un águila, como el Apolo, que era un dios también, y eso claramente es un símbolo para ello. Ahí la gente fíjense, ahí la gente no dice nada, pero cuando habla de la Tierra plana, como lo escuchó en la tele o en el diario lo leyó,
Dice, pero ¿dónde están las tortugas? Y se ríe. Y yo le preguntaría a Los ellos, elefantes, ¿y dónde está ¿no? Sosteniendo. claro, ¿dónde está el águila que la NASA y la serpiente de la lengua? Entonces, desde el punto de vista científico, volvamos a la palabra soberbia. Todo lo científico está afuera. Y el problema está en... Yo acabo de comprender esto, lo intuí. Ahora, ¿cómo lo explico? ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, lo científico está afuera porque es lo que se busca que sea compartido por la cultura. Es decir, que todos tengan la misma experiencia repetida, todos tienen que observar lo mismo, tienen que repetir el mismo fenómeno, tienen que realizar la misma hipótesis, tienen que hacer la experiencia y que eso tiene que ser demostrado. Fíjense, ¿no? ¿Qué tal si a mí no me da el mismo resultado del experimento X? Está mal y está mal, fíjense. Es decir, tu experiencia está mal porque tiene que dar esto. Es decir, si tu experiencia no fue tal acorde a lo que dice el experimento, sea que fuera bueno o no malo, no estoy diciendo que eso no sea real. Estoy diciendo que fíjense que parte desde que el individuo debe hacia afuera demostrar lo que expresa en sí mismo, lo que intuye, lo que piensa. Es decir, usted no puede pensar por sí mismo, usted tiene que demostrar lo que piensa. ¿Dónde? Afuera. Pero el pensamiento radica adentro. Ahora radica entre comillas, porque también se involucra con el afuera. Con esto no estoy diciendo que no existe la experimentación y que en el plano real de la materia y que sé yo, no. Estoy diciendo que fíjense que en definitiva el método científico exige que la verdad está afuera. Claro, y si no lo puedes demostrar con ese experimento, entonces tienes que creernos sin cuestionar. Y no solo eso, si no lo puedes mostrar es que lo que vos decís no es verdad. ¿Qué tal si la experiencia es verdadera? Pero no lo pudo demostrar. Porque precisamente ahí está el tema, ¿no? Y ahí empieza el debate. El tema es que la forma geométrica se asume física geométrica de la Tierra. Ellos te dan valores determinados, ¿no? 6.000 de tanto de radio, diámetro de 12.000, perímetro de 40.000. Entonces, uno parte desde ese lugar, y ahí está el tema. ¿Cuál es el problema de la Tierra plana? He dicho muchas veces, o de la cosmovisión de la Tierra plana. No se puede demostrar lo verdadero. Entonces, para poder vos demostrar que es plana, tenés que demostrar que no es esférica. Pero no estás demostrando que es plana. ¿Se entiende? Sí. Es decir, vos tenés que mostrar lo que no puede ser. Y eso, bueno, se ha explicado mucho, el método Tollendo-Tollens, es decir, todo eso que se ha visto del cisne negro. Pero el tema es claro, fíjense, a ver, bueno, demostrame que es plana. ¿Cómo yo demuestro algo que es verdadero? Y era la pregunta que cuando éramos chicos, lo he dicho muchas veces en las escuelas, cuando te hacían hacer un verdadero o falso y te decían que verdadero o falso y justifica el verdadero. Claro, lo que en realidad el docente está requiriendo es que vos expliques el concepto. Pero si es verdadero, ¿cómo lo justificás? Tenés que usar lo que no es. Fíjense a tal punto, y le voy a dar un ejemplo para el cientificista que me quiere refutar, pero vos, yo se lo respondo y le digo, fíjense lo que hace la ciencia. La ciencia dice, está la materia y la antimateria, porque no la puede definir. ¿Se entiende? ¿Cómo define la antimateria? ¿No? ¿Ves? O sea, definímela por sí misma, no tiene, tengo que usar lo opuesto, lo que no es. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Bueno, a mí me dijeron que era esfera, ¿qué tengo que ir a demostrar? A ver si está la esfera. No si está la... Entonces, cuando veo que no está la esfera, al menos que nos contaron, ¿sí? Alguien podría decir, bueno, puede ser que la Tierra no tenga, por ejemplo, va a una experimentación, una visión horizontal, horizonte que se ve más allá de lo que los objetos, por ejemplo, hay varios experimentos, ¿no? J. Toland, objetos que deberían estar ocultos bajo la curvatura geométrica, física, y aparecen y existen, independientemente de la altura del Sol, tiene que ver con el horizonte, donde se oculta, ¿sí? Y sin embargo, no está. Entonces alguien podría decir, y podríamos asumir, que la Tierra esférica entonces es más grande. Bueno, es una esfera, pero más grande. Podría ser también, pero eso se contrapone con la NASA. Entonces ahí empieza el otro debate. Y es que, fíjense, este andamio que estaba construido parecía que tenía un nudo central, que era la curvatura.
Pero si se cae la curvatura, todo lo otro está por verse. Toda esa estructura, todo ese andamio, toda esa estructura que se ha armado en función de esa base fundamental, se cae y entonces empiezan las preguntas. Bueno, y esto, entonces si la Tierra es plana, ¿cómo es aquello? ¿Cómo es lo otro? Y la respuesta es que es válida. O sea, yo te puedo explicar un fenómeno. El tema es, nosotros queremos demostrar, por ejemplo, cómo funciona el Sol y la Luna de manera de verdadera, cuando para poder hacer eso yo tendría que primero saber qué es el Sol y qué es la Luna. Y si yo no tengo la manera de experimentar directamente con esos supuestos objetos, todo lo que yo diga es especulación. Entonces, ¿cuál es la trampa que utiliza el sistema oficial? El sistema oficial da un dato para ocupar un espacio, para armar una estructura gigante, para que el laberinto sea enorme. ¿Volvamos a su estructura? Entonces, para que, si el laberinto es enorme, entonces vos vas a tener que romper mucha más estructura. Entonces ellos te dicen, ¿no? Bueno, el Sol es esto de fisión nuclear de datos, números, información, que nunca vas a poder comprobar si es real. Que se posea en el método científico, no, porque no es manera, hay métodos indirectos de investigar, pero nunca de demostrar, es simplemente explicar. Bueno, entonces esto puede hacer así porque tal cosa. ¿Se entiende lo que voy? Entonces, la trampa que hace el sistema siempre es darte datos para que la razón, que es la mente, la estructura, tome esa balanza que es el pensar, y como acá tengo mucha datos, este debe ser la verdad porque pesa más. Hay un directo que yo explico la palabra pensar y pesar, viene del mismo lugar. Era la balanza, y donde hay mayor cantidad de elementos, de argumentos, se cree que esa es la verdad. Eso es lo que la mente cree, donde hay mayor elementos. Ahora fíjense qué tal si uno de estos elementos de este otro lado pesan como todos estos. Y ahí está el tema. Que en particular para mí, desde el punto de vista de tierra plana, es la curvatura geométrica. Si no está la curvatura geométrica de la Tierra, no óptica, no aparente, geométrica, es decir, un objeto físico, del otro lado, objeto físico, ¿y por qué lo podemos hacer? ¿Y por qué lo tenemos que hacer en Tierra? Porque los objetos físicos son los que nosotros tenemos alcance de experimentación. Claro. Es decir, yo sé que es un barco porque después voy y experimento directamente con él. Es decir, voy y lo toco, yo sé de qué material está hecho. Ahora, cuando quiero mirar el cielo, yo no subía ni a 30 kilómetros, yo no subí más de 10 kilómetros del avión, yo no sé si eso es físico, si es una ilusión. Y resulta que empieza gente a ver un globo y desaparecen las estrellas. Cuando supuestamente vos salís de la atmósfera y no hay ningún decaimiento de la óptica que te elimine y que te frene la luz. Directamente todas las estrellas tienen que estar mirándose según el relato oficial. ¿Se entiende? Entonces ahí está la trampa, si se quiere, de tener que demostrar lo verdadero, por un lado, y ahí está, la tenemos difícil, ¿no? Tenemos difícil de demostrar que algo es verdadero, cuando en realidad lo que podemos hacer es ir a decir lo que no es. Y te vuelvo a decir, ¿y por qué? Ellos mismos lo hacen, el ejemplo es la antimateria. Ellos no pueden definir algo de lo opuesto. Entonces nosotros, en particular, todo el resto de cómo se explica el sol antártico, cómo se explica el día y la noche, cómo se explican las estaciones, todas esas preguntas son de cómo, fíjense, cómo. Bueno, yo te lo explico. Dame, yo te escribo, la gente te dice, bueno, ¿cuál es el radio entonces de la Tierra? Bueno, te digo 12.000 kilómetros. Yo te lo puedo decir y hago un cálculo, un triángulo, en función de este cálculo, este experimento que yo hice, el Sol está a 6.000, porque bajo el experimento de Eratóstenes yo puedo calcular la altura del Sol. Y te digo, 6.000. 6.000 kilómetros está más o menos, 5.000. Fíjense, del otro lado del individuo, ¿se queda contento con la respuesta? En general, debería o no. Pero ¿por qué no lo hace? Y porque a vos no te creo. Entonces, ¿qué estás buscando? ¿Cuál es tu pregunta? ¿Querés un dato entonces o querés saber la verdad? Yo te doy el dato. Bueno, te digo, sí, la Tierra tiene una profundidad de 40.000 kilómetros. La Tierra plana. Bueno, sí, la Antártida y el borde está de acá a 50.000 millones de kilómetros a los laterales.
Yo te di el dato. ¿Y cómo le hiciste? Hice este cálculo. Me da en función de esto, y acá está. Y me dio. La estructura lógica está correcta. En función de. Pero, ¿por qué la gente no te cree? Porque ahí está el tema. Porque vos le estás dando un dato que no va a poder demostrar. Pero a nosotros no nos creen, pero a la ciencia sí. ¿Por qué le crees ese dato que te dice que la luna tiene una masa de... ¿Cómo midieron la masa de la luna? Sí, y me parece que incluso hay como hasta una resistencia a sentir que ellos vivieron equivocados. Bueno, Porque sí, hay sí. veces que hasta ponen cara como de, puede ser, pero es como decir, yo estuve equivocada, entonces no, eso no puede suceder, ¿no? Esa resistencia a cambiar de opinión. Y a sentirte como burlado. No lo puedes Claro. aceptar. No, y bueno, lo hemos explicado que en particular el tema de la Tierra plana en sí, ¿por qué es tan duro? Porque estamos en una época y en una generación ateo materialista. Como tal, al materialista no lo podés engañar con la materia. ¿Se entiende? Uh-huh. ¿Cómo me vas a engañar a mí con las formas? Yo no fui engañado con la forma. Yo soy el más racionalista y materialista. A mí no me engañan con la forma, a mí engañame con el amor, que son conceptos o ideas o sentimientos. ¿Cómo me vas a engañar a mí con la forma? No, loco. Ya te lo demuestro. Y resulta que cuando empezás a preguntar, las demostraciones no tienen que ver con la Tierra, sino con el cielo, o con el efecto no sé qué. No, volvemos a lo mismo. Tierra plana, dice el concepto. ¿Dónde está la curva? Todo el resto, yo te lo puedo explicar. Déjame experimentar, dame tiempo, llevamos un par de años. El otro modelo lleva 500 años, y no más de 500 años, 2000 años de ajustes. No es que un día dijeron, así es la Tierra, ya está. No, como aparecía un fenómeno nuevo que no ajustaba al tamaño que supuestamente ya le habían dado, bueno, entonces alejemos el Sol. Bueno, ahora acercarlo al Sol. Bueno, alejarlo un poquito más. Bueno, la Tierra un poquito más grande, ahora más chica. ¿Para qué? Para que el cálculo dé al fenómeno. Entonces, de 2000 años, señores, en algún momento le van a pegar. Si yo estoy 2000 años queriendo hacer una torta, algún día me va a salir bien. De tantos ajustes que le pegué. Y sí, me va a salir bien la torta, ¿viste? Prendí bien el horno, le puse bien la temperatura, hice bien el proceso y va a funcionar. Pero que funcione implica que sea verdadero. Porque el sistema ahí afuera funciona. ¿Funciona o no? Ahora, ¿es un sistema corrupto? ¿Funciona? Corrupto. Les ha ¿Entiendes? Pero funcionado muy funciona. bien. Está ahí andando solito. Nadie le está todo el tiempo iniciándolo. Anda ahí, anda ahí. Fíjense, andan circulando, la gente va para acá, viene, va, compra. Anda un sistema. Ahora, Digo, ¿es desde el hace 2 mejor? años se les empezó a caer el teatrito, pero les había estado funcionando muy bien, ¿no? Claro. Sí, pero bueno, en sí, por eso el debate de la Tierra plana, para mi punto de vista, es tremendo, pero, insisto, cuando los fenómenos no forman parte de tu campo de experimentación, todo lo que yo diga, aunque yo te dé el cálculo y te dé la ecuación completa, ¿sí? Eso va a ser simplemente eso. Y vos vas a poder demostrar a ver si la Luna, no, porque yo lo tengo, no, pues ya lo hizo la NASA. Y ahí está el tema. La pregunta es, la gente cae y dice, bueno, entonces ahí empieza la última pregunta. ¿Y por qué? Ya terminó el cómo. Cuando la gente ya vuelve, contestaste esto, le dijiste esto, le analizaste, tranquilo, pensá un poco, a ver, no te vuelvas loco, no te enojes, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿y por qué nos mentirían? Fíjense. Ya cuando ya no hay más argumento científico de que yo busco el cómo, y cómo me explicas esto, y cómo me explicas cómo aparece el por qué. Y después, ¿y para qué nos mentirían? Bueno, el para qué está claro. Un sistema donde el para qué beneficia a algunos pocos, Cuando yo te en lo detrimento dije, de unos muchos. cuando yo te conté la primera vez que fue lo que dijiste, platícale a Dani. Sí, y justo eso te iba a decir que, o sea, no importa, o sea, sí creo que puede ser plana, pero la verdad que no importa si es redonda, cuadrada, plana. Hasta después empecé a racionalizarlo y decir, no, sí importa, sí importa. Y esa era mi siguiente pregunta, o sea, ¿cuál es esta teoría tuya de por qué importa tanto el romper este paradigma? Porque la verdad es que para mí no era tan importante hasta últimamente. Claro, es que no lo es importante porque, bueno, me cansé ya del análisis del cómo, de la estructura mental, de lo científico,
Bueno, a ver, entonces, ¿qué motiva, qué lo motiva? Y yo la pregunta es al revés. Si el análisis científico queda ahí, al menos en el campo de la curvatura, que siempre lo digo, ese para mí es infalible, el resto, no, pero el efecto Coriolis, no, pero el efecto, no, pero el experimento. Maestro, vos me decís que esférica, tráeme la curvatura geométrica de la Tierra. ¿No la tenés? Después debatimos, yo te lo explico. Yo te explico, el Sol hace esto, es más chiquito, es electromagnético, las estrellas no sé qué son, pueden estar arriba del solo luminiscencia, pueden ser sonido, pueden estar en un sistema vacuo, dirá otro compañero. La luna parece que es plasma, no se puede en realidad evitar, no sé. El eclipse puede ser provocado por la luna, pero puede haber orbes, diría otro. Flaco, sí, sí, desde el punto, el tema es que la gente busca la experimentación física, es decir, desde la materia. Volvemos a lo mismo, por eso les duele tanto. Entonces, cuando llega el para qué, ahí está el tema. Precisamente, si uno busca el para qué, estabas hablando de algo económico. Y resulta que ahora lo estamos viendo, lo económico. Es decir, digo ahora más que nunca, bajo este sistema evolutivo, de donde estamos una bolita de nada, donde no hay recursos, donde, bueno, no hay recursos, pero además encima hay un cambio climático, entonces, imagínense ahora no vas a poder, y ahora te vamos a mirar y te vamos a cobrar porque estás respirando mucho, y la huella de carbono, fíjense, ahí está el para qué. En un sistema cuyos recursos son escasos, preparados de años en años, entonces todo eso va a ser justificado. Todo eso que ellos no hacen, digo ellos porque los muchachos andan en avión, en yate, no sé qué, Claro. y la gente en la sociedad no. Entonces siempre es lo mismo entre el sacerdocio y el pueblo. Siempre es el mismo argumento. Independientemente de que el sacerdote tenga una bata de científico. Y entonces el para qué siempre es un recurso. ¿Sí? Siempre se termina asociando los recursos a la escasez. Ahora no tenemos más agua, ¿no? Hay que liquidar a la gente, bueno, quedamos sin agua, fíjense todo el tiempo, ¿no? Y todo el tiempo es una creación de escasez. ¿Y qué pasa con la escasez? Bueno, el que conoce la biología sabe, y que conoce las leyes biológicas también, de Hammer y todo eso, sabe que eso provoca ciertos conflictos de la existencia, del rumbamiento de existencia, que tiene que ver con retención de líquido, los tubos, los colectores de riñón, es lo que activa un individuo cuando está internado. Entonces no es casual la escasez continua y la no proyección futura. De hecho, está claro hoy. Hace 15 años, no sé qué edad tienen ustedes, pero calculo yo que eran de esa generación, la gente ya sabía que dentro de 5 años me voy a recibir, dentro de 12 voy a tener una casa. Pregúntenle a una generación de ahora a ver qué sucede. Sí. ¿Qué les dice? No sabe lo que va a pasar mañana. No tiene ninguna proyección de nada. Sí, ahorita De es nada, la no incertidumbre total, ¿no? Pero la total. incertidumbre bajo el miedo, no desde el fluir, Claro. desde la confianza, Y, no, y, es desde el miedo. y fíjate que desde la cosmología el miedo es que puede caer un meteorito todo el tiempo, o la capa de ozono puede desprender un agujero gigante, y después se tapa, después vuelve, después, cuidado que viene un asteroide, cuidado que ahora el extraterrestre, el proyecto O la Blue siguiente Beam. viruela, vamos a ver Claro. ahora de qué es. Claro, bueno. Entonces, fíjate vos, y ese es el para qué, siempre tiene que ver con eso, ¿no? Con la escasez, con lo que el hombre precisa, el ser humano, en fin. Y después está el por qué. Y bueno, el por qué nos mentiría, ¿no? ¿Para qué nos mentiría? El por qué. Y ahí está el tema. Ese está acompañado del para qué. Yo la pregunta la invierto y le digo, y pregúntate a vos, si no es como nos contaron, ¿cuál sería el motivo de ellos de ocultarlo? Es decir, porque la pregunta va al revés, porque cuando la persona llega a esa pregunta es porque se la terminó las otras y se enojó, se enfadó y dijo, bueno, no me cambia nada a mí. ¿Por qué? Porque si llega a ser verdad, ¿qué cambia? Y ahí es donde uno adentro, si llega a ser verdad, ¿qué cambia? Algo cambia entonces. Todo. Por eso, pero entonces ahí está el tema. Fíjate que la propia persona hacia afuera vuelca algo, pero por dentro está tratando de poner un espejo de algo que adentro dice, si esto fuera a ser así, yo no sé. Se derrumba que el objeto referente, ese andamio, yo estaba parado acá arriba y empieza a caerse y mirá si me caigo al piso. Y el por qué tiene que ver con eso, tiene que ver con el individuo, la energía, la puesta de sentido, la espiritualidad en sí.
el por qué estamos aquí. El por qué es eso, ¿por qué estamos acá? El por qué desde una visión te dice, bueno, esto es una evolución de miles de millones de años y vos sos producto del azar, de ese dios del caos, porque no, ellos no dicen cualquier dios, ellos también ponen sus dioses ahí. Bueno, que el dios y que a la vez la evolución en sí y el Big Bang y todo esto provoca un orden que se generó así, bueno, en fin. Pero tenés otra visión después, una visión de que si aquí hay una obra, es decir, algo que alguien o alguien es o por sí misma se ha creado, se disparan otras cosas. Ya sea que gente dispare para, bueno, sí, fue Dios y yo lo amo, o otro que diga, loco, ¿y quién nos encerró acá adentro? También puede estar esa. Y está. Claro. Bueno, a ver, si los muchachos hicieron 2 experimentos, bueno, de los 2 más conocidos. Operación Dominic, es decir, apuntaron al domo a ver si la podían romper, y Operación Fishbowl, Operación Pecera. ¿Qué querían hacer? ¿Qué querían perforar? ¿Qué hay? Bueno, ¿qué se dieron cuenta cuando no pudieron que no se puede salir de acá? Y si no se puede salir, ¿por qué no se puede salir? Y ahí empiezan otras preguntas. ¿Qué hay de esos mitos de atrás? Que mucha gente toma como relatos, de esos dioses que vinieron, y de ese otro dios, de aquel mito, de aquel otro, y de que se llama Apolo. ¿Y qué hay de esos planetas que son estrellas errantes, que la ciencia dice, ahora la luna atrae gravitacionalmente a los mares? ¿Y qué, a los seres humanos no? ¿No tienen agua? No, pero es que cuando estás salado, porque en el lago no los atrae, entonces es magnético, y si eso fuera electromagnético, entonces, ¿qué hay de esos astros? ¿Nos afectan? ¿Estamos debajo de algo energético, de un toroide que nos está...? ¿Y dónde está nuestra parte divina? Que hay por ahí, que la hay, porque hemos dicho muchas veces, y esto lo voy a adelantar un poquito porque tenemos el canal Cuadrantes, al cual le mando un abrazo a los muchachos, Sí, vamos a hablar de esto. felicidades. Gracias. Vamos a hablar un poquito de esto, y porque esto lo dijo el Lole, al cual le mando un abrazo. Hasta el más materialista de todos se quiere eternizar. ¿Qué teme? ¿Por qué? Porque aunque sea dejando una obra, dejando una idea, una ecuación, imagínense, pero quiere dejar algo. Hasta un O como apellido dijo, quieren dejar, ¿no? claro, exactamente, o una casa. Quiere dejar algo, plasmar en este espacio. ¿Por qué? ¿Qué sucede dentro de nosotros que teme a ese vacío, a ese no existir? ¿Será que precisamente de ahí está la respuesta del por qué? Anularon ese existente. Y fíjense, a la vez, que si anulás toda esa parte, entonces todo lo que se hace es justificable. Porque como esta es una sola vida, y como que ya no existo y ahora no existo nunca más, entonces todo es justificable. ¿Qué es justificable? Ir y matar a aquel, ir a hacer daño. ¿Por qué? Porque la lucha por el dinero, la lucha por el poder, la lucha por al tener esa lucha, entonces todo es justificable. La gente se pelea por tener un puesto. ¿Por qué? Porque como yo me peleo por tener un puesto, porque esta es la única vida, y como esta es la única vida voy a tener dinero, y en este dinero voy a poder comprar lo que quiero, y es la única oportunidad en la vida que tengo, entonces voy a ir a matar a aquel, o voy a ir a engañar a aquel, o voy a destrozar al otro, que es el par, el compañero, el de al lado. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque como es la única vida, entonces la cosmovisión del mundo en que tenemos es muy importante. Y cada uno, incluso yo estoy dando una visión y hasta podría tener más, y podría decir más también, pero reservo esto y me gusta hacerlo para que cada uno se pregunte qué cambia en la cosmovisión. Porque de alguna manera, y voy a adelantar un poquito de ese directo, lo que llamamos subjetivo, en realidad es lo más objetivo que existe, porque es la opinión del individuo. Y el individuo es alguien como sí mismo, o si parte de sí mismo, que él está experimentando. Y fíjense que hoy está invertido eso, hasta tal punto que la gente dice datos, no opiniones, diría Lole. Viste que la gente está en el plato televisivo, dirían los españoles, el plato, en la televisión. Datos, no opiniones, dice un periodista. ¿Qué pasa, maestro? ¿Tenés miedo de opinar?
No, él tiene que traer datos. Si él opina, no vaya a ser que la gente dice, no, tu opinión no me interesa. Y resulta que por otro lado, hay ciertos individuos que su opinión sí es válida. Fíjense hasta qué punto. Entonces, ahí radica creo que esta del ¿y por qué? Nos mentirían. En esta respuesta ante la pregunta de ¿qué hacemos aquí y quiénes somos? ¿Quién soy? No qué soy, ni cómo me llamo, ni qué hago. ¿Quién soy? Y dentro de esta diferencia de opiniones, ahí también es donde buscan la desunión, ¿no? Y la separación entre la humanidad en general, pero incluso entre los buscadores de la verdad, porque ya nos empiezan a etiquetar, ¿no? Los metafísicos, los terraplanistas, los ufólogos, los New Age. Entonces es buscar división, pero si ya tenemos claro quién somos, pues realmente ya buscamos la empatía, ¿no? La tolerancia, el saber que vamos por un mismo objetivo, aunque nuestro proceso sea diferente. De hecho, cuando a mí me dicen esas etiquetas, yo les digo que sí, soy ese. Es decir, yo tengo esta visión, ¿no? O sea, hay otros que no les gusta. Yo no digo que esté bien la etiqueta, sino que trato de, a esa energía enviada por el otro para hacerte daño, cuando dice terraplanista, porque lo que está queriendo hacer en realidad es en la carga energética de la frase, es hacerte daño. Y cuando a mí me dicen así, terraplanista, anti no sé qué, anti lo que sea, yo le digo, claro que soy eso. Entonces, fíjense que ante el ataque del otro, que es anímico, mental, queda desbaratado porque lo que hiciste fue integrarlo en vos, a la etiqueta del otro, a la proyección del otro sobre uno, que es lo que llamamos signo, ¿no? Designio, tapasigno. Es la proyección del otro que designa a este objeto como termo, ¿no? Es el nombre que se le pone. Entonces necesitamos designar las cosas. Eso es. Estos son los terraplanistas. ¿Por qué? Porque eso es algo innato en el ser humano, necesita ponerle nombre a los objetos, entes, y sobre todo para formar la macroestructura cultural, o sea, la estructura que sostiene a toda una época, a todo un lugar y a toda una familia también, ¿no? En esos tres aspectos generales. Es decir, la familia tanto. Fíjense, o sea, y eso, por eso te digo que no me molesta a mí porque forma parte de nuestra manera de actuar en el mundo, en darle puesto de sentido. El tema es cómo yo invierto, y ahí, por eso el tema de soberbia, es cómo yo me apropio e integro en mí mismo esto que me hacía daño, y ahora incluso lo uso a mi favor, como decía la canción de Gustavo Cerati. Eso me encanta, porque aparte es como consejo, ¿no? Porque a muchos al principio nos costaba empezar a mostrarnos y ahora sí que salir del closet, pero como consejo está genial. Claro, sí, es difícil. No digo que sea fácil, se precisa energía y se precisa también voluntad, por eso viene de sí mismo, ¿no? La expresión del espíritu es la voluntad, ¿no? El espíritu individual. Creo que en el primer video de Cuadrantes intentamos expresar eso, y precisamente ¿por qué? Y porque, vuelvo a la frase de hoy, el mundo siempre va a perseguir a los portadores de antorchas, intentando apagar la llama de sí mismo. Ay, qué bonito. Fuerte, ¿no, Dani? Sí, es duro saberlo, ¿eh? Porque uno dice, bueno, bueno... está ocurriendo. Sí, es duro. Todos los días. Todo el tiempo, ¿eh? Todo el tiempo es eso. Y siempre va a ser. Y entonces ahí está. ¿Qué hago con eso? O me autoengaño y digo, no, eso no es real, entonces yo empiezo a divagar, o digo, sí, eso es así. Y ahí está el desafío y ahí está el camino del héroe, ¿no? Esa frase otra que hemos dicho, es de Miguel Serrano, que dice que los dioses envidian a los héroes que aún no sabiendo, porque no saben que no pueden morir, pero sin embargo no pueden morir, es decir, porque son eternos, aún así están dispuestos a entregar su vida por un ideal y por un sueño. Aún así, sabiendo que estás del lado de los perdedores, ponele, igual vas al frente e igual realizas tu caminar.
Y además estamos como en ese periodo, ¿no? En el que ya no podemos parar, en el que tenemos que ir hacia adelante y cruzar ese camino y está lleno de sombras, de miedo, de juicios, de críticas, pero ahorita ya no podemos dar marcha atrás. Y ahorita es continuar hasta atravesarlo. Bueno, de hecho, la canción de Gustavo Puente, Gustavo Cerati, me gusta mucho para interpretarla, no sé si el tipo era buen tipo, no lo sé, donde hablaba de usa el amor como un puente para cruzar, no para quedarse en el puente. Y fíjate, también dice, cruza el amor por el puente. Es decir, también usa el puente para cruzar con el amor también. Entonces, desde ese punto, y ahí está esa expresión otra que se dice que los dos grandes misterios del ser humano, por eso usé la palabra héroe, son el amor y la guerra. Porque la frase dice, porque lo que está en juego en el amor y en la guerra es el sí mismo. Siempre, en ambos grandes desafíos del ser humano, que es la guerra y el amor, están en juego los mismos elementos. Códigos de caballería, lealtad, honor, templanza, etcétera, etcétera. Todo, fíjense, ¿no? En esos, el camarada y la amada, o al revés, ¿no? El amado y la camarada. Siempre están en juego en esos dos argumentos. Entonces, flanquearse e integrarse y mantenerse firme en ese equilibrio templado desde el cuerpo, por ejemplo, es lo más difícil. Por eso estoy de acuerdo con Hernán, decía, ahí está, mantener la llama encendida, la llama perenne, ¿no? Este fuego increado. Es bastante interesante, Dani, porque no sabemos cuál vaya. Pero, Dani, perdón. Espera, ya. Ya volvimos. Tuvimos un corte. Ahí está. Quedó en no sabemos, igual te escuché. No sabemos en realidad si vamos nosotros a ver un cambio. Y como tú dijiste hace rato, es complicado, es difícil saber que de alguna forma estamos del lado en el bando más débil, ¿no? Menos numeroso, o sea, llámale como quieras. Entonces, ¿qué mensaje le podrías dar a todos estos buscadores de la verdad que muy probablemente se sientan de pronto con desesperanza, viendo que nada cambia, que todo sigue igual, que tu verdad probablemente no ves que trascienda tan rápido? ¿Qué consejo les darías, Dani? La primera, yo le haría preguntas. La primera pregunta le haría es que, ¿qué está buscando afuera? Primero, ¿no? Es decir, ¿qué estás esperando que afuera suceda? ¿Eso ya sucedió adentro? Si sucedió adentro, él ya lo vive. Es decir, ya vive eso que está buscando afuera. Y si está buscando afuera es porque no está en sí mismo. Fíjense, buscar la verdad es que se perdió. ¿Dónde está? ¿Está afuera? ¿Se perdió? ¿A dónde está? Y buscar, ¿viste? Buscar como un tesoro. ¿Dónde se encuentra la verdad? Sí, esa es la base. Entonces, una vez que, si yo estoy orientado, y ahí está el concepto y el motivo de cuadrantes, de orientarnos como referentes, pero no como referentes de yo soy, no, como referentes reales y hacernos cargo, todos los que tenemos un canal como el de ustedes también, que los insto a que se hagan cargo de lo que dicen, pero no para hacerse cargo en el sentido de yo tengo la culpa, no, para ser responsables. Uh-huh. Y responsables porque, en el sentido de que ahí, ese es el punto, como ejemplo en el otro, como ejemplo, como proyectar, como que el otro perciba que él puede. Y ahí está el tema, ¿no? Esto de cuál es el mensaje para estos buscadores que afuera ven que nada hay. El oráculo de Delfos me parece que lo expresa muy bien, donde la primera dice, conócete a ti mismo, y la segunda es, pruébate a ti mismo una vez conocido, una vez
Una vez que te conociste, pruébate a ti mismo en el mundo. Y si el mundo fuera como vos querés que sea, ¿te podrías probar en él? Es decir, si vos... Entonces ahí está, en esto de la realidad es que lo general siempre va a ser lo general y el individuo siempre va a ser el individuo. Aunque el mundo afuera esté más ordenado, imagínense un mundo más ideal, más entelequial, es decir, más perfecto, o que no haya eso que nosotros decimos, o que no haya engaño, ¿sí? Aún así el individuo, ¿sí? Para ser original, para ser ese original que hablamos al principio, va a tener que atravesarlo eso. Entonces, ¿se entiende a dónde voy? Sea que el mundo afuera esté en un caos, en un desorden, o que afuera esté todo bien, el original es diferente a los demás. Por lo tanto, va a tener que atravesar a los demás. Es decir, atravesar es decir, a través de ellos. Por eso siempre se dice que el discípulo primeramente aprende a través del maestro y después a pesar del maestro. Y ahí se vuelve un original. Para ser un original, ahí está el punto. Y el original es el que reside en el origen. Ese es creo que el quid de la cuestión de que sea como sea, si el individuo busca la verdad de sí mismo, siempre va a estar ante lo general en una posición en desventaja. Sea que afuera, repito, sea que afuera esté todo bien y no hayan políticos corruptos, por ejemplo. Aún así el individuo, si busca ser ese original, se va a tener que separar de la especie, como dice Cerati, para que se dé cuenta que es un individuo. Sí, como es adentro es afuera. Tal cual. Y como siempre les decimos, las respuestas están adentro, no afuera. Tienes que ir para adentro a buscar. Sí, a lo mejor afuera no se muestra como quisiéramos, ¿no? Como es nuestro ideal. Pero como dices, o sea, como se esté mostrando, lo vamos a atravesar de la mejor manera, sin conflicto interno. Claro, por eso yo decía, hay algo en el hombre que busca eternizarse. ¿Cómo escapar a eso? Bueno, ahí está el tema, insisto, aunque afuera esté todo bien y sea una gran tribu, imagínense que afuera no pasa lo que supuestamente vemos. Quizás esta conversación no estaría, ¿no? Pero sí habría por ahí individuos queriendo diferenciarse. Porque para ser original, insisto, hay que diferenciarse, pero no separarse, diferenciarse, ser un distinto, un original, un individuo absoluto, que ahora tiene una personalidad absoluta. De ahí que la pregunta que siempre se hace es, ¿y por qué estos dioses? Si vos sos Dios, ¿por qué? ¿Por qué, si vos eras Dios, viste que por ahí se expresa en esto de avatares, cuál es tu motivo de haber venido a esta tierra, a este mundo? La respuesta es que una vez en este mundo, cuando salgas vas a ser más que antes, porque los dioses antes de esta tierra no tenían rostro, porque son un espíritu. Pero si logran en el transitar de este mundo, sea por voluntad, sea por engaño, sea por caída, esas tres variables están, tan Gil fui y, no sé, ¿hay mecanismos de engaño? Sí, está en la mente. Se piensa que la mente general no puede hacerlo con los dioses. ¿Por qué? Porque si el dios se confunde con algo que no es, va a estar perdido, ¿eh? Es como un búfalo encerrado adentro de una casa, la va a romper toda adentro y ahí se desintegra. Entonces fíjense que los dioses, una vez en ese mito, entran a este mundo, logran la individuación y ahora tienen una personalidad absoluta, algo que antes no tenían. Entonces ellos vienen a buscar eso. Por eso envían a los hombres, porque el hombre es capaz de ser y de estar más allá y por encima de los dioses. Porque los dioses son arquetípicos. ¿Qué son? Ejemplos, siempre doy el mismo ejemplo astrológico. Saturno, Cronos, la estructura. Marte, el guerrero, pero díganle a Marte a ver si se puede convertir en Venus.
no puede, está designado así, no puede dejar de hacer lo que hace. Pero nosotros sí, y podemos integrar a todos ellos, y por eso podemos ser más allá y por encima de ellos. Y encima ahora con un rostro, con una personalidad absoluta, más que antes. ¿Quién más? Pues ya se nos va a Porque acabar el ya tiempo. creo que ya vamos a tener que Dale. empezar a pensar en cortar el directo. Está bien, perfecto, perfecto. Ya se está Ha acabando. llegado a su punto, ha llegado a su punto el directo, Sí. como tiene que ser. Sí. Y seguimos en este movimiento. Ay, Dani, somos súper agradecidos contigo, de verdad, siempre tu disposición. No, gracias a ustedes por invitarme y porque siempre, nunca me va a dejar de sorprender, independientemente de lo que yo sé, lo que es la soberbia y la arrogancia, es esta expresión de alguien quiere charlar conmigo y que gente vea. A mí siempre me va a sorprender eso, a pesar de que yo sé mis capacidades. No obstante, ello no deja de sorprenderme eso y me genera mucho agrado que alguien quiera charlar conmigo y en un directo. Y porque hay veces uno en esa a ver, lo dije bien, bueno, esos son mis propios elementos que a veces me impiden cosas, ¿no? Lo dije bien, lo tendría que haber dicho mejor, pensé bien, estoy siendo directo, estoy siendo genuino, estoy pensándolo mucho. Por lo tanto, yo les agradezco a ustedes como siempre y a toda gente que les suelo hacer cuando me invitan a un lugar, porque siempre no va a dejar de sorprenderme que alguien quiera escuchar lo que yo tenga para decir. Eso es una realidad. Oye, estaría Además genial si más adelante de la soberbia que uno tiene. si más adelante podemos reunir a todos los de Cuadrantes. También Podría ser, felicidades yo no por sé qué esto. capacidad que tiene, no sé qué capacidad tiene Instagram, pero puede ser, sí, por supuesto, claro que sí. Sí, yo creo que ya vamos a pensar en abrir un canal De YouTube. De YouTube. Sí. Perfecto, muy bien, Dani, así tiene que ser. Dani, te agradecemos muchísimo. No, gracias a ustedes, gracias por contactarse y por esta charla, que es eso, es como Ay, sí, nos decimos acá, transmitir, es que además transmitir, así como nosotros en algún momento empezamos a recibir de otras personas, pues continuar esta cadenita, ¿no? Y que cada vez seamos más y más y más. así es, así es. Muchísimas gracias, Dani. ¿Algo más? No, gracias a ustedes, muchas Dani, gracias, que mil anden muy gracias, bien. muy agradecidos. Y a todos los que estuvieron Espero aquí. que Y a todos pronto los que estuvieron nos escuchando. conozcamos personalmente. Sí. Bueno, esperemos que sí. Seguramente será pronto. Un abrazo para todos. Bueno, ay, Dani. Bye. Chao. Chao, chao.